Referentes para cambiar el mundo. Dentro de la campaña, tu educación va a cambiar el mundo, ¿no? De cómo con gestos pequeños, con gestos que se dan en el día a día, podemos transformar la realidad. Y por eso, este año, el 23 de abril, Día del Libro, nos parecía fundamental visibilizar la importancia de los referentes educativos, de esos cuentos que nos hacen protagonistas a niños y niñas que tenemos distintos colores de piel, tenemos distintos acentos, nuestras familias son de diferentes lugares, pero que también nos hacen imaginar y soñar a nosotras y nosotros que podemos ser protagonistas de esas historias. Por eso, hoy, ¿no? Es una campaña que llevamos un tiempo trabajando, que no es nueva, que nos parecía fundamental porque nosotras lo que nos encontramos en las aulas es que muchas veces los chicos y chicas no tienen referentes en los que reflejarse o no hablan de ellos, o la pluralidad y la realidad que se ve en las aulas no se ve en las librerías, en las bibliotecas, en los vídeos, en las series, es donde estoy yo y dónde me puedo ver y qué cosas puedo imaginar, y que eso es fundamental para imaginarte, ¿no? Para decir, yo también puedo ser ilustradora o puedo ser todo lo que yo quiera ser, ¿no? Entonces, por eso, este año, en el 23 de abril, Día del Libro, nos parecía fundamental lanzar la campaña Leer para Soñar, referentes para cambiar el mundo. Y nos hace mucha ilusión, a pesar de las circunstancias, y queremos agradecer y queremos mandar un fuerte abrazo a toda esa gente que todos los días ahora mismo tiene que seguir yendo a trabajar, a toda esa gente que está en casa, a toda esa gente que está en hospitales o está pasando el COVID-19, también queremos mandar un fuerte abrazo. Teniendo en cuenta estas circunstancias un poco complejas, nos parecía importante lanzar esta iniciativa donde seguir trabajando la educación inclusiva, una educación que no deje a nadie atrás y que nos haga a todas y a todos pensar que podemos ser protagonistas dentro de la educación. Y me hace mucha ilusión estar hoy con vosotras porque me gusta mucho vuestro trabajo, porque me parece que tenéis unos proyectos maravillosos que además hacen que cuando vamos a las aulas desde los, ¿no?, profesores y profesoras sea mucho más fácil poder hablar y poder decir cosas para que ellas y ellos se sientan importantes y se sientan que pueden soñar. Así que muchas gracias por vuestro trabajo y empezamos. Bueno, y vamos a poner un momento Aula Intercultural, que Aula Intercultural es la web, que tenemos un portal web y vamos a anunciar un momentito el portal web en el que pueden encontrar todos vuestros materiales que nosotras recomendamos. Tenemos una cosa que se llama el Rincón del Libro y ahí tenemos a nuestras amigas de hoy y de esta tarde que ya las hemos recomendado en su día, ¿vale? Entonces, si Blanca nos pone un poquito Aula la página para que todo el mundo la vea desde su casa a través del Facebook. Ahora mismo os las pongo. Le dé a me gusta y nos dé a seguir. Aquí tenemos como la campaña de hoy, donde a lo largo de esta semana hemos trabajado referentes, ¿no? Y hemos de decir que nosotras empezamos esta campaña el lunes con Chimamanda porque fue uno de los referentes de nuestro calendario escolar. Nosotros trabajamos y le facilitamos a profesores y profesoras un calendario para que trabajen con chicos y chicas distintos materiales. Y Chimamanda hablaba del peligro de una única forma de mirar la historia. Y nos parece muy importante, no Chimamanda, que lo ha hecho a nivel global, quiénes son esas personas que trabajan cada día para que tengamos o para que se cuente la historia de muchas maneras. Muy bien. Blanca, te paso y me callo un poquito yo ya. Fenomenal. Bueno, Aisea, os estoy poniendo, me presento lo primero, ¿qué tal? Yo soy compañera también de... Uy, ¿se me ve? Que me sale que he cerrado la reunión. Sí. Ah, vale. Soy compañera igual de Aisea en Aula Intercultural. Entonces, bueno, tenemos con nosotras aquí a Alejandra y a Juan, que ahora les voy a dar la palabra para que se presenten. Y también quería un momentito hablar con nuestros amigos y amigas que nos están viendo por Facebook. No sé si nos escucháis bien, nos veis. Bueno, sí que queremos que todo esto sea un poco de interactuar, ¿vale?
a todos los que nos estáis siguiendo, si tenéis en cualquier momento una duda, les queréis hacer cualquier pregunta a Juan o a Alejandra, o incluso a Iseo o a mí sobre los proyectos, pues nos los vais dejando, los vamos a ir anotando y al final podremos resolver vuestras dudas. Entonces, si te parece... ¡Uy! Gato de Juan. Gato. ¡Que se ha despertado! Bueno, fenomenal. Somos... ¡Qué mono! Bueno, tenemos aquí abajo, tenemos a Juan. Si quieres, si te parece, te presentas. Cuéntanos un poquito también dónde te ha pillado esta situación. ¿Qué tal lo estás pasando, Juan? ¿Qué tal? Pues yo soy Juan Zhou, soy ilustradora y también soy diseñadora en una consultoría de tecnología. O sea, tengo aquí dos facetas muy diferentes, pero que se complementan. Empecé a dibujar hace 6 años y empecé a publicar Gazpacho de Dulce, que es mi obra, ¿no? Entonces, pues eso, hace 6 años. Y entonces narro un poco los choques culturales de cómo es ser andaluchina en España, o sea, de familia china, de familia migrante, y los choques culturales que nos han ido pasando pues durante toda nuestra vida. Todo esto del COVID, pues mira, para mí es la segunda ola que vivo. La primera ola, mi familia que estaba allí en China, en la alarma, mi prima que se tuvo que encerrar, que le tuvimos que enviar desde aquí maleta con una mascarilla y comida, mi abuela encerrada, mi tía también, y como bueno, tal, y ahora encerrada yo. Claro. Entonces, pues bueno, me pilló aquí en Madrid y bueno, mi familia estamos separados, pero bueno, al final el punto bueno es que, bueno, al final estamos separados, pero nos llamamos y todo y es la forma más segura, porque claro, estamos todos juntos, pues no sería lo mismo que si alguien se contagiara, pero afortunadamente estamos todos bien. Qué bien. Y aparte de eso, aparte de dibujar y ser aquí diseñadora estratégica en la consultoría, pues también soy ponente, trato temas de identidad, los cuento siempre con mucho humor. Entonces he colaborado con el Ayuntamiento de Guecho, con algunos ayuntamientos también, con institutos confucios de varios sitios, aquí, en el extranjero también, en Estados Unidos, bueno. Y como soy muy vaga, pues no actualizo mi currículum. Entonces, pues eso se queda un poco invisible, pero bueno, yo lo cuento. Fenomenal, fenomenal, muy bien, Juan. Y bueno, también tenemos a Alejandra aquí, Hola. Entonces, pues tú cuéntanos un poquito también cómo lo estás viviendo, dónde estás. Bien, bien. Yo estoy ahora mismo en Murcia, que es mi ciudad natal, que por el acento un poco ya se puede deducir que es acento de por ahí, de esos lares del sur, pero por mis facciones, ¿no? Mi fenotipo, eso despista un poco, y es porque soy afrodescendiente. Mi madre es de Guinea Ecuatorial, que fue país colonizado por España, el único país colonizado por España en África. Es un pequeño país que está en el África Occidental. Y bueno, más que colonia fue provincia. La gente que vivía allí tenía su DNI español, que es algo que casi se desconoce porque no se estudia casi en los libros del cole ni en los libros de historia, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, soy afrodescendiente, afroespañola, nacida en Murcia. Soy oficialmente, y me dedico a ello también como Juan, ingeniera de teleco, que es mi otra faceta, lo que de alguna manera me da de comer a día de hoy, pero luego además tengo un proyecto de edición infantil de cuentos diversos, en este caso en concreto de cuentos infantiles africanos. Nació en 2017 por una necesidad que vimos de literatura infantil más diversa y también por el valor, dar un valor a nuestra herencia cultural, que es el cuento de tradición oral africano, porque el cuento en África tiene un componente cultural y didáctico muy importante. Entonces se nos ocurrió lanzar ese proyecto, hicimos una campaña de microfinanciación, salió bien, nos permitió publicar el álbum ilustrado El viaje de Ilombe, que al final pues ilustró una chica que también es afrodescendiente, Lidia Mbaf. Y bueno, a partir de ahí, pues seguimos haciendo diferentes cosas, ponencias también, como dice Juan, talleres de diversidad cultural, utilizando el cuento como herramienta, porque al final, aparte de ser una obra de literatura y didáctica y de entretenimiento que puedes leer con tus peques, pues también tiene un valor educativo, porque al final, ya lo estaremos hablando hoy a lo largo de la charla, no me quiero extender, pero bueno,
de alguna manera eso es lo que pretendemos hacer, y luego a su vez pues a través de la web, aprovechando el mundo digital en el que vivimos, pues dar visibilidad a esos cuentos africanos y a ese componente cultural y nuestra herencia cultural también. Lo estoy pasando bien, relativamente bien En aquí, casa. encerrada en casa, pero yo soy una persona muy activa, muy dinámica y me está costando un poquito. Pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bien porque también me pillo fuera, conseguí venir, volver a España, que hay mucha gente que no lo ha conseguido y se han quedado un poco ahí, ¿no? En tierra de nadie, pero bueno, yo conseguí volver a la casa de la mamá y estoy con ella, nos cuidamos y bueno, aquí estamos. Y como tengo también familia afuera, pues también un poco como Juan, vamos aquí recibiendo noticias de un lado, de otro, ¿estáis bien allí? ¿Cómo va la cosa? Claro. Y bien, ahí afortunadamente la cosa está más tranquila, pero bueno, las noticias también llegan con mucha menos frecuencia y asiduidad y no se sabe muy bien al final cómo va la cosa en Guinea, pero bueno, ya estamos todos bien por el momento. Genial. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que al final estemos todos bien. Quiero también dar un poco de participación a nuestros oyentes que tenemos en Facebook y os voy a lanzar una pregunta. Si os parece, os ha comentado Aisea que durante este encuentro virtual vamos a estar hablando de la diversidad, ¿no? Cómo se refleja esta diversidad en los libros de tanto de los niños y las niñas, de los jóvenes, incluso de los adultos. Entonces os queremos preguntar a vosotros y vosotras qué libros que os gustan, que creéis que reflejan la diversidad que encontramos ahora mismo en nuestras aulas y en las calles. Si queréis hacernos recomendaciones, fantástico, y luego si al final podemos comentar algunas, si las conocemos y cuál nos gusta más. Entonces, todo el mundo a contarnos sus cosas, que no sea esto solo de nosotras cuatro hablando, y también contar con todos vosotras y vosotras. Fenomenal. Aisea, sí. Muchas gracias por esa pregunta, porque uno de los espacios que tenemos en Aula Intercultural es el Rincón del Libro, ¿no? Ahí os lo Os voy a decía que poner. para nosotras es fundamental trabajar el tema de los referentes y desde hace unos años para acá teníamos como esta reflexión, en 2014 conocimos la iniciativa We Need Diversity Books, que habla, ¿no? Y que han hecho como varios estudios sobre cuántos libros se producen que reflejen la diversidad cultural, ¿no? Es decir, la diversidad cultural, todas las personas somos diversas, y en cambio el 10% de los libros reflejan la diversidad cultural, ¿no? Como que ha quedado, y el 90% reflejan solamente pues una forma o una manera de los protagonistas tienen fenotipos muy parecidos, familias muy parecidas, hacen cosas bastante parecidas. Entonces, nos parece como fundamental, ¿no? En plan, trabajar para abrir eso y que no sea el 10%, sino que sea como una cosa mucho más equilibrada. Para vosotras, para Juan, para Alejandra, que esta iniciativa que empezó a hacer, que no ponía encima de la mesa, oye, solo el 10% de la producción literaria infantil y juvenil refleja la diversidad. ¿Creéis que en este momento hay más proyectos reflejando, pues las que estáis en esa primera línea de tratar de romper, ¿no? De tratar de ampliar, más que de romper, ampliar, y que esa diversidad, como antes decía, que está en las aulas, porque somos mayoría, ¿no? Que también esté en esos cuentos y esté en esos libros. Ya se me olvidaba, pero quería agradecer porque en parte esta idea y esta iniciativa nace un poco de con Camila Monasterio, que también han hecho un trabajo con Lidia Embá en la historia de agua, y quería decirlo porque muchas gracias, porque eso es la Aula Intercultural, es una red muy amplia de gente, ¿no? Que a través de distintas personas vamos generando referentes más diversos y vamos compartiendo y vamos intercambiando. Lanzo para Juan y para Alejandra la pregunta, ¿cómo veis? 6 años más tarde, ¿creéis que el porcentaje ya no es el 10%, que hay más cosas? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Quieres contestar tú primero, Alejandra? Porque claro, con esto del Zoom igual nos pisamos. Bueno, pues a ver, yo creo que indudablemente ha habido mejoras, porque hablamos también de una iniciativa que surgió hace 6 años,
pero todavía queda mucho camino por recorrer. A ver, el gran hándicap también del mundo editorial, uno de los gran hándicaps del mundo editorial y de la industria editorial es que como parte de la industria cultural, pues no es muy lucrativa, ¿vale? Es uno de los sectores que más sufre también con el tema de la crisis, lo estamos viviendo además ahora con el tema de una crisis global mundial. Al final, la cultura es la primera que sufre, ¿no? Siempre hay recortes, siempre, bueno, paradójicamente también la cultura es la válvula de escape, es lo que nos permite de alguna manera conservar la esperanza, lo que nos permite evitar deshumanizarnos, ¿no? Que es un poco esa paradoja, ¿no? Que surge. La cultura es lo que nos hace libres, no es solo para el tiempo libre. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que ha habido mejoras, pero claro, la dificultad en sí que implica que la industria editorial no es lucrativa y luego que hablamos de un sector, entre comillas, minoritario, porque al final uno solamente ve una necesidad cuando siente esa necesidad, ¿no? Es así, el ser humano de alguna manera es así. Cuando empieza a sentir esa necesidad, cuando empezamos a tener una familia donde hay un niño que no es fenotípicamente hablando como el resto y empieza a plantearse según qué tipo de dudas, o cuando nos toca un familiar, o porque nosotros mismos lo hemos vivido en nuestras carnes, es cuando nos planteamos, ¿no?, el hecho de que el mundo es diverso. O sea, no es que no lo queramos inventar, es que es diverso. Y si no entendemos esa diversidad y si no la mostramos como tal esa diversidad en la literatura, hablando de literatura infantil, pero eso lo puede extender a cualquier otro tipo de sector, lo podemos ampliar, entonces estamos faltando a la verdad. La literatura infantil también es un sector minoritario, ¿no?, que poco a poco empieza a tener protagonismo, y yo creo que también el hecho de tener la economía colaborativa ahora, proyectos como la microfinanciación, ¿no?, facilitan que empiece a expandirse. O sea, que empiece también a darse visibilidad a esos proyectos que antes, por ejemplo, no tenían cabida porque morían, porque no había dinero y no había posibilidades de sacarlos adelante, y ahora gracias a la economía colaborativa, las redes sociales, pues estamos permitiendo de alguna manera reducir esa brecha, que hace años hubiera sido imposible, ¿no?, de reducir. Así que sí, creo que sí, que a la cosa va mejor, vamos a ser positivos, claro que sí, aunque queda mucho por hacer bajo mi punto de vista, pero ya te digo que sí. Mencionar proyectos, tengo muchas ganas de mencionar porque este año además han surgido bastantes, pero si queréis luego los vamos mencionando un poco para tener esos referentes. Y yo creo que efectivamente es un tema que hay que tratar, porque al final esa necesidad existe y es necesaria, y ya mencionaremos también por qué, supongo, más adelante. Claro, le dejo la palabra a Juan porque no quiero monopolizar. Pues yo, la verdad, que soy sincera, no conocía la iniciativa de que hubiera diversidad en libros. No sé si es porque han andado fuera de este mundillo o cómo. Pero es que mi historia es un poco especial. O sea, yo antes de publicar no dibujaba. Entonces yo andaba fuera del mundo de los cómics, fuera del mundo de los cuentos. Entonces, yo leía, pero no estaba muy metida. Y estaba reflexionando después de lo que estaba hablando Alejandra, del camino que estamos recorriendo, y sí, es verdad, coincido en que ahora mismo está habiendo como, yo ya no digo explosión, digo eclosión, o sea, un huevito que se está abriendo, pues creo que es algo similar. ¿Por qué os digo esto? Porque yo empecé a publicar hace relativamente poco, creo que hace 5 años. Y cuando yo publiqué Gazpacho de Dulce, que bueno, cuento así un poco por encima, que es una autoficción, ¿no? Yo hablo en primera persona, ¿no? Y suelo contar cosas pues de China, España, mi madre que representa todo lo que es China, los hijos, o sea, nosotros que hemos nacido aquí representamos cómo lo vemos como ya no tan chinos pero españoles, y a la vez cómo luego nosotros interactuamos con la sociedad. Yo cuando estaba publicando esto, bueno, cuando llegué a publicar la novela gráfica, antes de llevar 6 meses publicando un webcomic, o sea, fue muy rápido. O sea, os cuento esto porque yo en nada me encontré firmando cómics, o sea, al año y pico estaba firmando cómics y se me acercaba mucha gente como yo, o sea, primera generación de nacidos, o sea, de descendientes de chinos nacidos en España. Y recuerdo a uno que ahora se ha convertido en colega, ¿no? Y me dijo, es que con tu hermana vi tu libro en FNAC, con mi hermana, digo, él y su hermana habían visto mi libro en FNAC, y me dijo, nunca he visto nada parecido, nada.
no hay nada en este mundo que diga, joder, me siento identificado y esta es mi historia. O sea, ya por el fenotipo, la del bagaje cultural que es diferente, o sea, lo del discurso único. Entonces, claro, digo, me siento representado. Y fue como, wow, qué fuerte. Y esto al final hace muy poco. Entonces, eso por una parte, que no había, yo tampoco he leído nada no he leído nada en España en el que salgan personas chinas o de origen asiático y ya descendientes de, o sea, como yo, primera generación nacida aquí, nada, ya nada de nada, o sea, cero. Y me acuerdo de crecer y claro, en mi casa pues se han visto telenovelas chinas, ¿no? El tema de Kung Fu, el romance, las princesas. Y yo recuerdo ver a alguien que se parece a mí, claro, pero yo no entendía cómo hablaba. O sea, yo veía el mandarín o el subtítulo en mandarín y digo, no estoy entendiendo nada. Entonces, claro, te crea como esta huella de no hay nada que se parezca a mí. Y luego en España lo que hay es Mulan. Y Mulan tampoco soy yo. Y luego dice la gente se mete contigo, dice, de Mulan. Entonces, claro, mi reflexión posterior es que, vale, estamos saliendo poquito a poco, por eso de esa mini eclosión, como el huevo que nace, de que haya un poco más de diversidad, pero en el mundo mainstream, que es al final donde llega todo el mundo, no hay nada. Y hay muy poquita cosa y muchas veces ya la representación de una persona en sí está muy estereotipada y está hecho con una sensibilidad un poco chunga, que es como, madre mía, yo no quiero ver esto, ¿no? Entonces, y mi reflexión ya viene posterior, ¿no? De esto es de, hay diferentes tipos de madurez en un país respecto a la identidad, a la cultura y a la diversidad, y no todos los países tienen igual. Entonces, en este país donde la sociedad ya está más permeabilizada y más sensibilizada con el tema, es cuando sale el tipo de trabajo que hace Alejandra y el mío y la gente lo entiende. O sea, porque, lo comento porque he tenido la oportunidad de dar charlas en el extranjero y es verdad que al final lo que contamos no solo se basa en que yo soy china o tú eres afrodescendiente, o sea, hablamos de un tema de identidad, de una historia o de sentirte en un sitio que no es el tuyo. Y eso al final es extrapolable a todos. O sea, cuando estuve en Estocolmo este invierno, o sea, la gente que me fue a ver había cero chinos, o sea, pero había un montón de españoles, de latinos y tal, que se habían sentido extranjeros en Estocolmo. Entonces ellos conectaban con lo que yo cuento en la lengua española en Estocolmo. También estuve en Pekín hablando de estos temas, pero en Pekín, claro, la permeabilidad todavía de China a esto y la conciencia social de un país que todavía no ha tenido ni tanta migración, ni ha tenido este tipo de educación intercultural, no entendían de lo que yo hablo. Entonces, es como la sociedad todavía no se ha dado cuenta de que las generaciones por venir, cuando hay en un país migrante, no somos la nuestra. Y entonces, claro, yo les contaba esto y no lo entendían. Y es como, ay, pero es que no es chino. Y luego la cosa no es si es chino o no es chino. O sea, nosotros pasamos por un pasaje, o sea, en nuestra vida, un viaje brutal hasta encontrarnos para darnos cuenta de que somos otra identidad nueva, ¿no? Bueno, ya me he ido de la olla. No, fenomenal. Muy interesante, Juan. Sí, sí. Me ha encantado, la verdad, la reflexión que has dicho, ¿no? De no es una explosión, es una eclosión, ¿no? Es el pequeño huevo que está empezando a salir, están empezando a aparecer este tipo de proyectos. Muy guay. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? También de vuestros proyectos y luego también nos está hablando ha comentado Juan, de la identidad, ¿no? Entonces, yo creo que también estos proyectos ayudan a muchos jóvenes, a muchos niños a verse en esos libros, ¿no? A de repente decir, ¿no? Como el compañero que decía Juan, de me he visto ahí, ¿no? Ese por fin alguien soy yo, o sea, me veo. Entonces, ¿por qué creéis que es para los jóvenes y los niños y las niñas importante, ¿no? Que se vean, que haya referentes en la literatura y en los cuentos? Sí, bueno, yo es que creo que al final, bueno, lo que decía Juan, es el día a día es que es el día a día del que al final tiene una mezcla o no se siente identificado con nada, porque al final se genera un caos en tu cabeza impresionante, no te sientes ni de un lado ni del otro, y al final eso es un conflicto interno que es complicado llegar al final a resolver poco a poco. Consigues tu posicionamiento, ¿no? En el mundo, tu ubicación en el mundo. Y eso es un poco también lo que el niño, de alguna manera, es lo primero que aprende. El autoconcepto de sí mismo y el reconocimiento de sí mismo en el mundo, ¿no?
Y al final los libros como tal, o las historias que oímos o que nos cuentan, son de alguna manera también esa referencia, lo que nos permite a nosotros, cuando somos peques, a vernos representados, si nos vemos representados, o a generar nuestro autoconcepto de qué somos y dónde estamos posicionados en el mundo. Y si tú no te ves representado, ¿qué te puedes preguntar? Pues te puedes preguntar o que no eres lo suficientemente valioso, o que la visión que se da de ti está estereotipada y tampoco lo es. Es decir, al final lo que se genera en tu cabeza es un conflicto total o incluso una bajada de autoestima, porque hay estudios incluso, yo trabajo mucho también con educadores, y es que me cuentan al final que los niños, por ejemplo, en Colombia hay muchísima población afrodescendiente, pero da la casualidad de que esa población afrodescendiente es siempre la más vulnerable, la más pobre, la que viene además, la que ha sufrido más por el conflicto interno de guerra. Y me contaban educadores allí que utilizan precisamente materiales como estos, ¿no?, de cuentos africanos para mejorar su autoestima. O sea, porque tienen la autoestima baja. Entonces, esto para ellos es como, mira, me veo y no me veo estereotipado, no soy el pobre, hay aparte un bagaje cultural detrás, hay una representación, hay algo que me representa, hay una historia, y no siempre la misma historia de pobreza, de miseria, de esclavitud. Entonces, si en nuestras historias también no somos capaces de representar la diversidad del mundo en el que vivimos, o lo que representamos está estereotipado, estamos distorsionando la verdad, ¿no? Es lo Claro, que yo... como decía, ¿verdad? Aisé al principio, lo de Chimamanda, Claro, ¿no? El peligro de una única historia, ¿no? De exactamente, que solo hay una Sí. historia en África, al parecer, ¿no? Solo efectivamente. conocemos una historia, pues no, hay que conocerlas, efectivamente. Efectivamente. Entonces yo creo que ese es el gran valor también. Los cuentos infantiles además pueden servir como espejos para reconocernos a nosotros mismos, también como ventanas para explorar el mundo, ¿no?, y la diversidad del mundo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, además, y ya hablando específicamente de África, el valor del cuento, porque el cuento tiene un material didáctico, un contenido didáctico impresionante. Se utiliza el cuento no solo para el niño, sino también para el adulto. Entonces, en África es común no enseñar algo a un niño antes de haberle contado un cuento, antes de haberle contado una historia. Es el gran valor de las historias. Las historias tienen un valor único, ¿no? Y las historias únicas, las pequeñas historias también son las que hacen el mundo grande. No solo las grandes, sino las pequeñitas también son las que hacen el mundo grande, porque son todo eso suma al final, y son lo que permite también, pues, generar un concepto más real de lo que somos, que al final es un mundo muy diverso y lleno de historias muy diversas, y todas ellas tienen cabida, y por eso hay que visibilizarlas. Estoy por aplaudir, Alejandra. He contado un rollo que no veas. No, no, pero No, bueno, no. bravo No, por tu no, vuelta. es que emociona a pesar de que yo te vea en un teléfono pequeño y todo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, bueno, sí, es lo que... Eso es Bueno, lo... en el tema de los referentes, claro, yo como niña que creció sin referentes, esto siempre lo cuento, claro, tú al final cuando naces y eres, como decía Alejandra, pues te cuentan cuentos o lo que sea y ya vas viendo, bueno, qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser. Entonces, claro, yo ahora lo cuento desde mi experiencia personal. Mi madre me decía, bueno, pues te vas a casar joven, vamos a tener un restaurante, y yo pensando, joder, yo no quiero eso, coño, qué mal. Y eso, claro, es una parte, claro, que tu familia te dice, vale, quiero esto. Entonces, os voy a poner un paralelismo de si yo hubiera nacido solo con una familia española. Vale, tienes aquí, vas a heredar carnicerías Manolo. Pero yo veo a mi alrededor que mis amigos, sí, que mis amigos están todos estudiando carrera, tal, pues digo yo, pues mira, yo me puedo pedir una beca o puedo no sé qué, voy a estudiar otra cosa y en vez de tener carnicería Manolo, pues yo qué sé, voy a estudiar teleco y me voy a dedicar a otra cosa porque veo que es posible. Vale, y ahora volvemos. En mi caso es, vale, tú vas a tener un restaurante, te vas a casar y, joder, pues yo no sé si estudiar te va a haber algún valor, o sea, va a tener algún valor, porque ¿quién te va a contratar? ¿Tú has visto algún chino contratado por allí? Es que los españoles igual no te quieren. Y es como, primero, tú puedes pensar que, ¿por qué mi madre ha llegado a esa conclusión? Obviamente, o sea, sufrió racismo, ha sufrido gente que la ha tratado como ciudadanos de segunda y ella me habla en base a su experiencia de, vale, es que parece que en este país solo nos quieren para esto.
Entonces, ¿para qué te vas a forzar tú a meterte en un sitio en el que no te van a querer? Esto tu madre preocupada. Luego tú, la sociedad. Aquí cero referentes, ¿no? Porque nada. Y luego la sociedad en plan de, bueno, pues tú eres española, pues no sé qué, pues venga, haces esto, estudias, tal. Y claro, y tú con una angustia dentro que no puedes. Primero, porque tienen muchos conflictos familiares. Segundo, vale que tus amigos que te quieren te estén diciendo que puedes estudiar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero luego a lo lejos no hay nadie que te diga que hay un camino que puedes hacer. Es como, vale, me estoy metiendo en un bosque, en un berenjenal, y yo no sé qué va a haber allí. O sea, igual hay un restaurante chino de verdad. O igual estoy recorriendo todo esto para nada. Y al final, yo esto lo contaba también en otro sitio con otra chica que es la que conocí, Elsa, que ella es una mujer transexual, y dice, es que a veces yo no quiero coger aquí, irme en un viaje trepidante, igual yo quiero el viaje marinador que es posible y con paquete cerrado, o sea, tranquilidad. Yo creciendo quería, o sea, si yo pudiera volver atrás, decirle a mi yo del pasado, tranquila porque va a salir bien. Entonces ya el referente que te ayuda a identificarte, también a un chaval, a una chavala, pues que yo qué sé, que tiene sus inquietudes y quiere hacer algo en su futuro, da mucha tranquilidad saber que lo que tú quieres es posible y solamente por como tú eres no está mal, o sea, que está bien. Lo que pasa es que, claro, siendo la primera generación nacida aquí, no hay nadie que te guíe, porque la sociedad no sabe, pues claro, cuando mis padres se mudaron al pueblo en el que estábamos, éramos solo la segunda familia china, claro, yo primera generación nacida aquí y no había más, no hay nadie que te guíe, nadie que te diga que esto está bien, no hay nadie que te diga que te van a contratar, o sea, yo no, en la vida laboral, o sea, ha sido súper buena conmigo, yo he tenido trabajo siempre y mi madre está muy orgullosa, a pesar de que no tenga restaurante chino, o sea, ya se nos ha olvidado la firma del restaurante. Pero referentes dan muchísima tranquilidad y muchas aspiraciones, o sea, esto de aspirar a que tus sueños son posibles y decir, vale, mira, esta chica que no es tan distinta a mí, lo ha hecho, esta persona. Claro, y yo puedo, y entonces como que te da esa fuerza de caminar y estar más tranquila, porque es que, vamos, creces con una angustia de y esto será posible y esto no, tal, o sea, hay una nebulosa bastante grande. Sí, tú fíjate que a colación de lo que dice Juan, precisamente nuestra madre, como nos veía, ¡ay, el gato! ¡Qué mono! Y qué grande, está gordo, ¿eh? Está bien alimentado. ¡No! Pues lo ¡Me que encantan los huesos! que decía que mi madre precisamente el origen un poco de todo esto del cuento es por mi madre cuando éramos pequeñas, de alguna manera ella incluso para recordarse cuando ella estaba en Guinea, porque también la vida del migrante también es muy dura. Es que lo dejas todo atrás, dejas a tu familia, vas a un país desconocido, una tierra desconocida. No siempre se te acoge como con los brazos abiertos, obviamente. Entonces, para nosotras que somos hijas de primera generación, yo también lo soy, Juan, pues al final ya no solamente es el reto ese de verte en un entorno totalmente desconocido, tú naces en un entorno que en principio es el tuyo, pero no se te reconoce como tal. Y mi madre en este caso, claro, mi madre pues nos contaba esas historias también para decir, mira hija, tú tienes una historia detrás, ¿no? Tienes una herencia cultural, tienes también esta otra parte que está aquí, que también es tuya, pero esa también, porque eso te fortalece, te dice, mira, no he aparecido aquí de la nada y de alguna manera tengo una historia, y una historia que además me siento orgullosa, ¿no?, de contarla. Y a mi madre también le permitía a su vez pues superar ese trauma, ¿no?, también que se genera cuando uno de repente aparece en una tierra desconocida que tiene que empezar de cero y tiene que ella misma luchar y superar un montón de obstáculos. Entonces es súper importante. Los referentes al final son importantísimos, la verdad. Y es lo que dice Juan, ojalá pudiera yo también volver atrás ahora, a día de hoy, madre mía, y volver, porque, claro, con el conocimiento que tienes ahora, ¿no?, volver hacia atrás y decir, tú, tranquila, que todo va a salir bien. Pero bueno, es así, es el aprender, ¿no?, el aprendizaje, el camino vital, supongo, es eso. No sé, no hay atajos. Claro, o sea, es como ha dicho, ¿no? De que nos guíen, o sea, necesitan los jóvenes, los niños, las niñas necesitan
unos referentes que les guíen, que les digan, oye, yo he podido, todo va a ir bien, ¿no? Ahí, podemos hacerlo. Y muy interesante, chicas, o sea, llevamos ya la mitad de entrevista, se me está pasando volando porque es que, vamos, está siendo súper interesante todo. Y creo que ya están nuestros espectadores deseosos que nos contéis y creo que tenemos varias sorpresas porque Alejandra nos habías comentado y nos parece una idea magnífica que dentro de tu proyecto se te había ocurrido si nos contabas un pequeño relato. Entonces, ¿qué os parece? Bueno, espero que a todos os parezca fenomenal. en los espectadores, si tenemos aquí un ratito que nos cuente un pequeño cuento, ¿no? De estos que nos está contando ahora Alejandra. Aprovechando que hoy es el día del libro también y San Jordi, pues bueno, os quería contar un cuento. Y bueno, se titula Palabra de Su. Es un cuento de Guinea Ecuatorial de la etnia Fan, que es la etnia de mi mamá. En Guinea Ecuatorial hay varias etnias. Y bueno, la Fan es la etnia mayoritaria. Entonces, el cuento empieza así. Hace muchos, muchos años, existía una boa muy traviesa y algo desagradecida llamada Zu. Un día, jugando en el bosque, tuvo la mala suerte de quedar atrapada en un agujero muy profundo del que no podía salir. Gritaba y gritaba, pero nadie la oía, hasta que un pobre y bondadoso antílope, escuchando sus ruegos, acertó a socorrerla. El antílope, antes de sacar a la boa de la trampa, le dijo precavido: «Muy mala es tu reputación y tengo miedo de que cuando salgas de tu agujero me comas sin dudarlo. ¿Me das tu palabra de que no me matarás si te ayudo?». La boa tramposa, usando su mejor sonrisa, le dijo: «No temas, pequeño antílope, que no te mataré. Palabra de Zu». El antílope, confiado de que Zu cumpliría su palabra, ayudó a la boa a salir del agujero. ¿Cuál fue su sorpresa cuando de repente advirtió que la boa, nada más salir de la trampa, se enrolló alrededor de su cuerpo con la intención de matarlo? El antílope no pudo más que gritar, con la suerte de ser escuchado por el elefante Ensong, que acudió inmediatamente en su ayuda para liberar al antílope con su enorme trompa. La boa se enfadó mucho con el elefante y le dijo: «¿Pero qué haces? ¿Por qué liberas al antílope? ¿No sabes que es mi derecho comérmelo?». Los tres discutieron acaloradamente hasta que, por decisión unánime, decidieron ir a ver a Etugu, la sabia tortuga que a todos los animales ayudaba con sus buenos consejos. Todos estaban seguros de que Etugu les ayudaría a dar una solución justa al problema. Así fue como la tortuga Etugu escuchó atentamente cada palabra de los tres animales y dictaminó tener un encuentro en la casa de la palabra o abá, el lugar apropiado donde se decidía cómo resolver los diferentes conflictos que tenían lugar entre los animales. Etugu puso a su derecha al antílope y a la izquierda a la boa y pidió por turnos que le contaran la historia. Después de oír atentamente a ambas partes, Etugu dijo pausadamente: «Como no había testigos, iremos los tres al lugar en el cual el antílope se encontró con la boa». Y así lo hicieron. Cuando llegaron al lugar del encuentro, Etugu dijo: «Boazú, ponte inmediatamente como te sacó el antílope». Enseguida, y sin titubear, la boa se metió en la trampa. Entonces el sabio Etugu dijo con rotundidad: «Ahí quedarás como escarmiento y en castigo de tu ingratitud». Y así fue como Etugu, la sabia tortuga, resolvió el conflicto entre Zu, la boa sin palabra, y el antílope. Ya está. Acabado. Bueno, a ver, que te he puesto un momentito. Oye, eres Aquí. súper buena contadora de Bueno. historias, Sandra. No sé. La sección oral está bien trabajada. Bueno. No he hecho voces, ¿eh? Es que ya hacer las voces ya era muy, muy top. Pero bueno, lo he intentado. Magnífico. Sí, era ya súper. Pero bueno, la próxima hago ahí locuciones. Muy bien, muy bien. La próxima, me encanta eso, va a haber una próxima. Ah, sí. Sí. Alejandra, y el cuento, al principio comentábamos también el cuento que editasteis, el viaje de Ilombe, editado también por la editorial vuestra que se llama Poto Poto. Sí. ¿Nos cuentas un poquito esta editorial, la editorial Poto Poto, cómo surgió? Pues es lo que te comentaba, surgió. A ver, tenemos una asociación, que tampoco lo he mencionado, que se llama Afromurcia en Movimiento, que es una asociación sin ánimo de lucro. Ya estamos participando en diferentes actividades dentro del tejido de los afrodescendientes de Murcia, organizando eventos como el Día de la Mujer Africana
o el Día de África para dar visibilidad, bueno, a la cultura africana y afrodescendiente también. Y bueno, surgió lo del tema, se me ocurrió a mí que sería buena idea coger algunos de los cuentos que nuestra mamá nos contaba y editarlos en plan álbum ilustrado, porque también lo que ocurre con el cuento africano, al ir dirigido también a adultos, no siempre está como adaptado al público infantil. Entonces yo digo, me gustaría hacerlo llegar a todos los públicos y para eso ponerle unas ilustraciones guapas, ¿no? Escribirlo, reescribirlo de alguna manera un poco para darle a mejorar la narrativa también y a partir de ahí pues ver qué tal, ¿no? Entonces, para editarlo, como veíamos que era tan complejo también el hecho de ponerte en contacto con la editorial, mostrar el proyecto, no sé qué, y queríamos también tener control de lo que editábamos, porque no quería tampoco recibir ninguna censura, ni quería publicar lo que yo quisiera. Así que dije, pues mira, lo editamos. Yo tampoco tenía experiencia dentro del mundo editorial, pero me lancé a la piscina y empecé a investigar formatos, me puse en contacto con la ilustradora y para la parte de la impresión, que es obviamente lo más costoso, y la distribución y tal, pues hicimos la campaña de microfinanciación. Y por eso lo de la editorial, porque también, bueno, publicamos El viaje del hombre, pero la idea es que yo quiero que otra gente, porque quiero dar oportunidad a afrodescendientes o gente de diversidad cultural a que publiquen sus historias, porque también lo que hay publicado muchas veces es o traducido o publicado por, que está bien, que yo no digo que solamente yo pueda publicar sobre cultura africana o afrodescendientes puedan publicar, pero también lo que comentaba Chimananda, ¿no? También hay que dar voz a aquellos que no la han tenido o dar esa posibilidad también de que nosotros podamos contar nuestras propias historias. Entonces me gustaría pues conservar la editorial por ese motivo. Quiero dar oportunidad a otra gente, que proyectos minoritarios también, que a lo mejor una editorial se lo niega porque no le ve salida y nosotros pues de alguna manera dar oportunidad que se puedan publicar. También como somos una editorial pequeña, solo hemos publicado uno y además a través de campaña de microfinanciación, intentar hacerlo con esa vía, ¿no? De la microfinanciación, porque también es una vía que a mí me gusta porque es una forma también de presentar el proyecto y decir, oye, ¿te gusta? ¿Lo necesitas? ¿Te gustaría que se publicara? Y es una precompra al final, una campaña de microfinanciación. Entonces, en ese sentido está muy bien, es una herramienta que a mí me gusta mucho. Qué fenomenal. Qué curioso, ¿no? Luego yo creo que también podemos hablar de cómo es, ¿no? El comenzar de repente con este proyecto, como no hay otros, como los vuestros, de repente lanzaros a la piscina, ¿no? Juan, te toca. Nos has comentado un poquito, Andalucinas por el mundo, gazpacho agridulce, hace poco, ¿no? Eso es. Hace poco también hemos visto qué bonito. extraordinarios. Cuéntanos, Juan, cuéntanos. Pues mira, este es el primero que se lanzó, creo que fue en 2014. O sea, de este, vamos, lo más gracioso que os puedo contar, bueno, de este libro es que, mira, mi madre está en la portada, ¿no? Pues cuando yo empecé a publicar Gazpacho Agridulce y mi madre protagonista, ella no sabía nada. Esto fue muy gracioso, porque yo estaba dando a lo mejor una charla en un auditorio de Granada lleno de... y ella no lo sabía. Y entonces me preguntaban, ¿y tu madre qué opina? Y yo, mi madre pues no lo sabe, o sea, os imagináis. Y en este somos niñas, ¿no? Y entonces hablo cómo es, bueno, contamos de cómo es nacer y crecer en un pueblo, ¿no? Para unas niñas donde, bueno, somos los únicos chinos y es la niñez. Entonces, luego está Andalucinas por el mundo, ¿no? Que ya nos hacemos jóvenes adultas y tengo una hermana pues que se va a Miami, tengo otra que está en Francia, ¿no? Veis que mejoro también dibujando, ¿no? Porque ha pasado ya 2 años desde que publiqué uno y otro. Y hablamos ya de los choques que nos encontramos, nuestras vivencias, pero ya desde un tono de voz intimista, cada uno habla en primera persona, ¿no? Y de lo que nos encontramos tanto en Francia como en Estados Unidos y en Madrid. Yo voy a compartir ahora una viñeta, ¿no? No sé si la veis ya toda bien. Sí, Entonces, esto es un fragmento que para mí fue importante porque, claro, cuando hablamos de ser un hijo descendiente de inmigrante y sobre todo con un fenotipo tan visible, o sea, yo no puedo ocultar que soy china a nadie, es algo muy visible, tu vida siempre está marcada por gente que es como, bueno, háblame de China, o no sé qué, o de dónde realmente eres.
O todas esas preguntas que son el día de la marmota en tu día a día, porque eres la primera china que conoce la mayoría de la gente y te hace ese tipo de preguntas. Entonces os cuento un poco lo que pasa en este pliego. En este pliego yo me había ido a vivir a Inglaterra, ¿no? Y entonces, claro, en Inglaterra, Erasmus, universidad. Entonces, claro, donde teníamos las fiestas, ahí pues hay ingleses, franceses, italianos, o sea, lo que menos destacaba era un fenotipo, porque todo el mundo era de fuera. Entonces, bueno, aparte de aquí que teníamos un colega, el pobre, que se emborrachó tanto y se le reventó una vena del ojo y está aquí a la izquierda. Y lo dejamos ahí apañado en la bañera y todo lleno. Y seguíamos de fiesta. Fue como en ese de mix donde todo el mundo éramos de fuera y a la vez nos sentíamos que ese momento y esa experiencia era especial para todos. O sea, ya no era china o española o nada, era simplemente cubana. O sea, allí es donde entendí por fin, después de un recorrido de mi joven adultez, ¿no? De toda la niñez donde estaba de China, no sé qué, y quién soy y tal, que era Ololé allí. Allí todos éramos de fuera. Nadie se reía o se extrañaba de mi acento. Tampoco se confundían con mi nombre llamándome Juan, porque es que no veáis la de veces que me te llama Juan y yo no, Juan, no, o sea, no me he puesto mal el nombre español. Y era simplemente Juan. Y os explico un poco el costumbrismo. Yo allí pues estaba en una olla, estaba haciendo sangría pues para todos, porque claro, como en Inglaterra no había sangría Claro. ya hecha, yo llevaba a todos ahí, a mis colegas, lo que era la sangre de la fiesta. De hecho, esto lo cuento off the record, pero nos llamaban de party house. O sea, porque claro, en Inglaterra estaba todo como a las 12 y a las 2 de la mañana, lo más tarde, y nosotros tenemos fiestas hasta las 6 de la mañana. Y entonces este es un poco el tema de encontrarte y encontrar también tu sitio ya no como colectivo, sino individuo. O sea, yo ya no es solo que sea china y española o andaluchina en mi familia. O sea, pues yo soy una individua y está muy bien. Y está muy bien y no tiene por qué definirme solo los factores externos, ¿no? Claro. Y un poco eso. Y después y para cierre del tema de hablar de mi obra, creo que todos los que empezamos a hablar y tratamos el tema de la identidad y un poco, y sobre todo nosotras que nos ha marcado tanto, muchas veces, aunque no lo sepamos, lo que hacemos es catártico. O sea, tanto para nosotras como para las personas de nuestro alrededor, que es como, vaya, yo no me había dado cuenta de todo esto hasta que de repente lo he puesto en tinta, lo he puesto en papel. Claro. Me hace gracia lo de las preguntas, lo del día de la marmota. Es que es tal cual, es lo de, a ver, espérate, la primera presentación, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, pues mira, yo soy de Murcia. No, pero ¿tú de dónde eres? No, de Murcia. No, pero que ¿de dónde? Pero a ver, que soy de Murcia, España, Murcia, sur. No, pero tu acento no es de Murcia, tú eres cubana y yo tengo acento cero cubano. O sea, es como, pero vamos a ver. O sea que al final ya te lo vas haciendo y lo que hace Juan es fantástico, porque presentarlo en clave de humor también es como... es la leche, es muy divertido. Pero Ay, es muchas divertido gracias. ahora, ¿no? Contado así, pero luego cuando a ti te pasa ya llega un momento que es que te dan ganas de mandar a la mierda. Otra vez, ¿no? La misma pregunta, ¿no? Tú otra vez, sí. Chicas, pero vosotras un poco, a ver, me parece que habéis hecho un trabajo de, sin referentes, imaginar un montón de posibilidades, ¿no? Es decir, que sois unas luchadoras y además tenéis como mucho empeño y como ahí ni el restaurante ni una forma prefijada va a Va a ser lo que me poder. pare a mí, ¿no? Que lo que pasa que eso es verdad que no podemos tener heroínas y héroes en las clases. No queremos que rompan, queremos que puedan soñar, ¿no? La campaña de este año es leer para soñar, referentes para cambiar el mundo. Y también nos parece fundamental que os agradecemos muchísimo vuestro trabajo, pero queremos que sean muchos los trabajos que podemos tener presentes en el día a día, con los que crecer, con los que soñar, para que no sea todo el rato pensar que es imposible, sino que Juan se ha hecho ilustradora, que me encanta que antes no pintaras y ahora es que parece que creciste con un lapicero, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué iniciativas? Seguramente que vosotras conocéis mucho, las personas que estamos como pendientes de estos referentes, ¿no? Es como, te salen como varias cosas que dices, esto no es una excepción, esto, la pluralidad y la diversidad la estamos trabajando. Entonces, la pregunta que os queremos lanzar para que ir abriendo ese camino para ser más,
para que la historia sea contada por más gente, pues proyectos que a vosotras os están gustando. Como les preguntábamos a la gente que está viéndonos a través de Facebook Live, ¿qué cosas recomendaríais ahora que se puede ver, ¿no? Que tenemos un poquito de tiempo porque estamos en casa? ¿Qué podemos ver que refleje la diversidad? ¿Qué proyectos decís, oye, mirarlos porque merecen la pena? Pues, Juan. ¿Se os ocurren así como proyectos? Yo, por ejemplo, en el tema estoy totalmente de acuerdo de que tiene que haber mucha gente haciendo cosas y cosas normales. O sea, yo creo que enfatizo en normales. Tiene que haber gente distinta haciendo cosas normales y ya está. O sea, no sé si habéis visto esta serie que, joder, es que ahora mismo se me acaba de ir, pero vamos, habla de un adolescente, de varios adolescentes. Es como esta adolescente y esta Zendaya. Entonces ella hace de chica adolescente drogadicta. A ver, no de referente, ¿no? Y luego hay otra modelo que también es una mujer trans, bueno, y claro, ellas no hablan de eso, sino hablan de sus cosas de adolescente, pues que yo hoy quiero irme de fiesta y me enrollo con otra persona. Pues el tema esto de que la gente distinta o diversa hace cosas normales y es totalmente necesario. Hilando con eso, cuando yo lancé Gazpacho, lancé y dije, no hay nadie, o sea, esto igual me llama racista, solo no sé cómo se lo va a tomar la gente. Y es verdad que ya no es que yo sea especial ni nada, o sea, porque para nada me lo creo, pero yo simplemente fui la primera piedrecita en el camino, porque es verdad que a mi alrededor, en el tiempo en el que estamos, están eclosionando más y más, o sea, y luego nos hemos hecho comunidad. Puto Chino Maricón ha escrito, Puto Chino Maricón, su nombre artístico, él es Chenta, ¿no? Me encanta su arroz tres delicias, que es sexo, raza y género, creo que era la cosa. Su libro. También han sacado más afrodescendientes, o sea, como te tengo aquí asiático-descendente, han sacado más proyectos, ¿no? Aparte de libros. Por ejemplo, ya vemos más representación. Susana Ye, que también ella es periodista. O justo hoy hablaba de un libro de poesía, había recomendado los últimos 5 libros que me había leído, y Berna Wan, que es también, como yo, nacida aquí, pero ella tiene la edad de mi madre, entonces también tiene un punto de vista muy guay, que ha escrito un libro de poesía. Y ya no es solo que tratemos el tema intrínseco de la identidad o el tema racial y tal, sino que veas que al final no somos tan diferentes y Chenda puede hacer música y puede hacer libros, pero luego al final pues estamos hablando del último salseo que ha pasado con tu prima, o a ver cuándo vamos a salir de esto. Si estoy muy a favor de obras que nos unan y que nos haga ver que, aparte de unos ojos o un tono de piel diferente, hay muchas partes que tenemos en común, o sea, ese acercamiento. Y que eso que estamos viviendo, ya por la madurez de los perfiles que hemos nacido ya en España o hemos crecido aquí, llevamos mucho tiempo, estamos viendo ya bastante más obras. También Catarse es un colectivo que hace mucho tema educativo con el tema de los ético-descendientes y la chinitud, como lo llamamos, y está viendo cositas. Así que yo contenta, sobre todo porque me he encontrado con una comunidad que, claro, yo antes estaba sola y ahora pues me siento súper arropada, porque hablamos de estos temas y claro, cuando alguien que no ha vivido lo mismo que tú, al final no tratas con la misma familiaridad, y es muy guay encontrarte con esta comunidad que encima se está implicando, está publicando cosas nuevas. Chenta escribe también artículos, Susana, Berna, y hablas y es muy guay. Vamos, yo quiero decir que estoy muy contenta. Ay, mi gato. Pues yo quería, porque este año también han salido proyectos y precisamente han hecho campañas de microfinanciación también, o sea que de alguna manera se va abriendo camino, ¿no? Al final, ya sea por vía campañas de microfinanciación o vía autoedición o vía lo que sea, se consiguen cositas. Y hay un libro, me centro en literatura infantil, ¿vale? Porque así ya, como es el sector, también hay referencias dentro de literatura infantil africana. Está el libro de África Meninas, que es publicado por la editorial One Africa, que es un libro infantil ilustrado con el que descubrir a 30 mujeres que han marcado la historia de África, que está muy bien porque también habla de historia positiva, historia africana en una clave positiva. El de, aparte del el de mujeres negras que cambiaron el mundo, de afrogallegas, ese es el de África Meninas, creo, sí, no, o el de afrogallegas.
no me acuerdo. El de Afrogallegas creo que es el de la El ciencia, de, mujeres en la ciencia, ¿no? el de la ciencia, exacto, que se lo tengo. El de mujeres, ese, el de las mujeres negras en la ciencia, creo que era, ¿no? Se titulaba así, Sí. Mujeres negras que cambiaron el mundo, exacto, que es de Afrogallegas. Luego la labor de Bonifacio Fogo, que también es un cuentacuentos camerunés, que ha publicado también, le publicó El León Candinga, también ilustrado por Elisa Arguilé, que es súper guay. Y luego, a ver qué más había por ahí, es que hay un montón. Ah, bueno, de un escritor camerunés también. Yo me centro en literatura infantil escrita por africanos, ¿vale? Porque así también, y de afrodescendientes, así también se le da visibilidad. De Inongo Bakome, que publicó La niña que lloraba, el árbol que lloraba en el parque, que también es literatura infantil. Y luego, como recomendaciones literarias de literatura infantil, de literatura en general e infantil también, está Literáfricas, el proyecto de Literáfricas, que seguro que lo conocéis, de Sonia Fernández, que es una referencia increíble. Y luego Mis cuentos cuentan, de Verónica Corral, que es una web donde ella engloba cuentos con representación, ¿no? De Mis cuentos cuentan, que de alguna manera es... otra forma de verlo de My Life Matters, que es como yo, mis cuentos también, mis historias también cuentan. Entonces son cuentos con representación pues africana, afrodescendiente, pero también de otros fenotipos. Y muy diversos, ¿eh? No solamente hablando de una determinada historia, porque al final es lo que decía también Juan. A mí me interesa también dar visibilidad, en este caso, a ese bagaje cultural, porque el cuento de tradición oral, yo si no lo cuento también se pierde. Y cuando en África un anciano muere, una biblioteca arde, ¿no? Que es lo que decía este etnólogo maliense tan famoso, Amadou. Entonces, para mí es muy importante recuperar esas historias porque forman parte de la historia de la humanidad y creo que es algo que debe de perdurar y debe de seguir ahí. Entonces, me gusta eso, pero también creo que hay que dar cabida a nuevas historias, ¿no? No solamente esas que ya existen o existían y no dejarlas morir, sino crear otras nuevas. Y las nuevas generaciones, pues eso, están, como dice Juan, al final no se trata de yo distinguirme a mí como yo negra o yo afrodescendiente, no, yo como persona. Entonces yo tengo, como tú, 1000 historias que contar en las que seguramente te vas a sentir reconocido o no, otras que me identifican solo a mí, porque solo yo las he vivido por mi condición particular, ¿no? De lo que te decía, de que me llamen cubana con acento murciano, o verme, yo que sé, en Colombia en situaciones donde pensando que yo soy colombiana y no lo soy, ¿no? Y se lleva la sorpresa, o otras cosas que al final, de alguna manera, decirte que bailas muy bien salsa, cuando yo salsa, pues, la verdad, no la bailo nada bien, pero bueno, me defiendo, pero cosas así que al final lo que hacen, lo que hay detrás, ¿no? Que de alguna manera tú eres tú y tus circunstancias y todas esas historias que nos definen como personas. Ya está, al margen de nuestra raza, nuestro fenotipo, nuestra cultura, que eso nos permite empoderarnos, sí, y no queremos olvidar eso, pero también queremos ser vistos como simplemente yo, Alejandra, Salmerón en Tutumu, murciana, nacida en la huerta, que le gusta los paparajotes, ¿sabes? Así que eso. Sí que nos han preguntado, ya que has empezado a decir nombres de libros, nos ha preguntado uno de los espectadores un libro para adolescentes de 12 a 15 años, que si le recomendáis alguno, que os viene así. De 12 a 15, pero qué temática, bueno, lo que sea. Bueno, yo creo que un libro que represente, ¿no? Que tenga un poco de diversidad cultural. Alguno de los que has comentado, quizá Alejandra, no sé. Esos son más de literatura infantil, pero hay... Ah, bueno, también quería comentar, si hay un cómic, por ejemplo, que está bien, déjame que mire, porque en la página tenemos una sección de biblioteca donde yo voy subiendo todo lo que se ha publicado al respecto, en la página de Potopoto. Entonces ahí voy publicando de literatura infantil, que por cierto el libro de Juan lo voy a subir, si Juan me da su permiso. El cómic. Redes. Muy bien. Sí, 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 porque mola, porque aparte de eso también hay un cómic que escribió precisamente, creo que era una, no estoy segura, pero bueno, voy a lanzar, me voy a arriesgar, creo que era una escritora maliense, no sé si era maliense o gana, que también ella se fue a vivir a Inglaterra y de alguna manera escribió un cómic para recordar su infancia en Mali, ¿no?
y estaba muy guay, entonces ese para adolescentes puede estar interesante, pero luego había otras referencias que ahora mismo no recuerdo. Tendría que echarle un ojo a la página, la verdad. Pero Bueno, era de la... Sí. pues entonces a Fiorella, que es quien lo había preguntado, le podemos decir que visite tanto en Aula Intercultural Sí. el Rincón del Libro, que ahí hay muchas, y también en la biblioteca de Potopoto, ¿no? Y seguro Sí. que ahora mismo no nos viene nada concreto. ¿A ti ahí se hace que aparece alguno en mente rápidamente? Bueno, por ejemplo, El odio que das es una novela para más 15 que 12, la verdad. Pero es una novela sí que está bien, que le hemos recomendado para esta semana. Ahora no me acuerdo, que es de una autora, es afroamericana, y, y la verdad que es bastante recomendable, así pero ya es como unos 15 años, 15, 16. Y yo Vale. sí que recomendaría que entrara en la página web de Potopoto, que te recoge un montón de recursos y O el además te lo de... ves Sí. actualizando y así. O mis Y cuentos que, cuentan. Mis cuentos cuentan de Verónica Corral, ahí tienen para dar y regalar, porque ella además trabaja en una biblioteca. ¿Cómo se dice? Biblioteconomía, es lo que ella estudió. Y tiene un montón de libros y va publicando un montón, entonces ahí puede mirar. Genial. mis cuentos cuentan. Sí, mis cuentos cuentan, que es un blog, y Verónica va publicando casi, no diariamente, pero uno cada semana va publicando. Genial. Si os Genial. parece, todas estas libros que están apareciendo y cuentos, luego en los comentarios en el enlace los dejamos para que todos los que nos estáis viendo porque como hemos dicho tantos, para que tengamos el listado para que podáis acceder a él cuando queráis. Vale. Si queréis, Aisea, ¿te parece que pasemos a preguntas? Sí, si hay preguntas desde la gente de Facebook, perfecto. Sí, Y si tenemos no, preguntas. Pasamos rápidamente. Mira, nos han dicho, para ver que la encuentre un momentito. Aquí, te leo un comentario. Creo que siempre he notado una clara occidentalización de los personajes Disney. Por ejemplo, citabais a Mulan, pero podemos verlo también en otros films. ¿Notáis también lo mismo? Y si es así, ¿cómo valoráis el efecto de esto en la audiencia? ¿Cómo? ¿Que si notamos lo mismo dónde? Ha comentado Mulan y si veis lo mismo en otras películas. O sea, ¿cómo veis que valore que no haya referentes? Ahora yo creo que este compañero no está hablando tanto de cuentos y libros, sino en pues, las películas, de ¿no? Como películas, de... series. Yo creo que un poco lo mismo también, ¿no? Pero Sí. bueno, como... Guay, que yo sea es que como... ahí tengo una cruzada, o sea, lo de los medios es algo que me hierve la sangre. Porque, claro, al final ha salido varias veces en la conversación de hoy, o sea, el peligro del discurso único. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Yo he trabajado muchos años en el backstage de Mediaset, ¿no? Pues, por ejemplo, yo trabajaba en la web, entonces ¿quién era la única persona diversa? Y yo era la única china, que querían una publi, pues cogemos a la china, ¿quieres salir? Y yo, obviamente no quiero salir a poner mi cara de china en tal, no soy. Esto ya simplemente es nuestra empresa. Es decir, que mis compañeros muy guay y mis jefas de mi departamento, en plan, si no quieres no salgas, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es mi reflexión de allí? Que como detrás de los medios ahora mismo no hay diversidad en los empleadores o quien toma las decisiones o quien crea los guiones, al final está este discurso único otra vez fuera del cine y tal, sacan imágenes muy estereotipadas, o sea, unos guiones tal como es la visión de una persona no racializada de cómo debería ser esta persona y es tal como se comporta. O sea, lo vemos todos los días. Es que yo, por ejemplo, cada vez que veo El hormiguero y sale la colaborada china, se me llevan los demonios. Es como, madre mía, madre mía. O sea, no lo estoy viendo, claro, y también escribí sobre eso, ¿no? Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo esto, con lo cual voy perpetuando y perpetuando todo el rato esto y esto y esto. Y parece que de momento no está cambiando mucho. Yo que soy muy fan de Netflix, que lo he mencionado ya varias veces, sí que estoy viendo, por ejemplo, en las series que no hemos producido aquí, sino que vienen de fuera, de que, por ejemplo, empiezan a ver eso, gente diversa haciendo cosas normales. Está la serie esta para adolescentes, de Todos los chicos los que me enamoré, donde la protagonista es una chica
coreano-americana. Entonces el padre es americano y la madre que falleció es coreana. Y hacen cosas normales como enamorarse y querer ser la reina del baile y esas cosas, ¿no? Pues a mí me echa, o sea, yo echo mucho en falta eso también aquí de forma local. De, vale, esta persona no tiene por qué venir a hablar de no sé, del último no sé qué de Japón o lo que ha traído aquí o jiji jaja, no sé, no, sino es que en España es una realidad que hay primero inmigración y también segundo que hay descendientes que hemos nacido y crecido aquí. Entonces, al igual que se refleja en los libros, se tiene que reflejar en los cines, en los medios y el lenguaje también, como es algo que está vivo, tiene que ir cambiando la forma de hablar, la forma de cómo representamos. O sea, no nos podemos estancar en esto era así y así se queda. Claro. Para que haya ese cambio, para dar ese paso hacia adelante, ahí sí que tengo que decir claramente que tiene que haber un castigo político. Mientras no se vincule de alguna manera el tema de que haya un grupo de la población que castigue políticamente si no hay castigo político, quiero decir, no es que hagamos de jueces y señores, sino que de alguna manera se condene eso, porque socialmente ahora mismo lo vemos y nos reímos, o nos parece gracioso, no a los que formamos parte de esos grupos, ¿sabes? A lo mejor, o sí, porque tenemos sentido del humor, pero llega un punto en el que es cansino. Entonces, en Estados Unidos o en otro tipo de sociedades más diversas, donde también hay un componente político, ha habido una lucha ya de tiempo, donde se sabe que hay heridas que tardan en cerrarse y eso se sabe, ¿no? Hay una deuda histórica, pues según qué grupos, y ya poco a poco todo eso se va solventando y al final hay un grupo, un lobby o un grupo de poder que dice, ojo, esto no lo enseñes o no lo muestres de esa manera, pero aquí es como que no hay control sobre eso. Yo tampoco creo que deba de cortarse la libertad de expresión, tampoco hablo de eso, pero de alguna manera, o a lo mejor debe hacerse de manera natural, cuando al final adquiramos, yo qué sé, una otra visión o otra perspectiva de la realidad o de la sociedad, a lo mejor ese tipo de imágenes ya de forma natural desaparecen. Yo creo que a lo mejor va por ahí los tiros, pero también creo que tiene que haber, de alguna manera, una educación, ¿no?, social, global, de que ese tipo de cosas hacen daño también a según qué grupos poblacionales. Y luego te preguntan, ¿pero por qué te hace daño? Bueno, es que yo no puedo a ti explicarte, te lo puedo explicar, pero tú no debes cuestionarme tampoco por qué te hace daño, porque me hace daño, porque te dicen es que eres muy sensible o es que, bueno, no, pero según qué cosas, pues como dice Juan, te llevan los demonios, ¿sabes? Es que al final eso no me representa, básicamente, es lo que quiero decir. No me representa. Y luego hablan de que buscan diversidad, integración, inclusión. La integración no me gusta. A mí me gusta más inclusión. La integración es como que es corta pega, ¿no? Pero no, yo no quiero que me integren. Yo quiero una sociedad inclusiva que contemple a todas las partes. No integrada, inclusiva. Entonces, para eso hay que atender a todas las voces, porque esto es un discurso polifónico. Y para ello también creo que hay que incluir a gente que tenga esa visión en las cadenas de televisión y a la hora de tomar según qué tipo de decisiones, porque como dice Juan, son gente que no, un tío que se pone a escribir un artículo sobre feminismo, pues sí, a lo mejor él está muy puesto, ¿no? Y y está muy sensible al tema, ¿no? Con el tema, me parece bien, pero también creo que si es así, que se asesore también de gente que tiene conocimiento, visión, educación, experiencia, perspectiva, etcétera, porque hay gente que lo puede hacer, ¿no?, que puede dar esa visión. Y en otros países ya existen departamentos de diversidad cultural o departamentos que contemplan la diversidad cultural. O sea, la diversidad secas, no solo cultural, porque hay muchos tipos de diversidad, de género, no, de género, cultural, bueno, de diverso tipo. Entonces, sexual. Oye, tenemos como un público muy participativo que nos pide también como recomendaciones. Está muy bien porque habéis generado como mucha expectación, entonces nos piden recomendaciones un poco para las familias. ¿Qué les diríais a las familias? ¿Cómo pueden reforzar desde las familias? ¿Qué trabajo hacer? ¿Cómo hacer para que esa diversidad, ¿no?, en plan de tener referentes? Vosotras trabajáis con familias, nosotras es que dentro de los proyectos hay una parte que sí que trabajamos como
Trabajamos con profesorado, trabajamos con chicos y chicas que están en las aulas, pero también trabajamos con las asociaciones de familias, ¿no? Porque forman parte de la comunidad educativa. Entonces, muchas veces es como cómo no caer en los estereotipos y cómo sí abrir referentes y no cerrar el camino, ¿no? En plan, porque muchas veces, pues también habéis comentado por las propias experiencias que habéis tenido, donde, claro, todo se entiende y todo se explica, pero ¿cómo podemos hacer para abrir ese camino, para ampliar referentes, para... ¿Qué le diríais a las familias? ¿Cómo se puede trabajar? A ver, yo para el tema de trabajo, si vosotros tenéis talleres o dinámicas con familias, yo lo que diría es, si se hace una dinámica, por ejemplo, sobre el tema de la diversidad, incluir a gente que ha tenido esas experiencias a la hora de desarrollar esos talleres o de diseñar esos talleres. Porque yo, por ejemplo, también he trabajado en el sector de la discapacidad y también me parecía diversidad funcional. Y me parecía curioso que cuando ibas a un evento o se organizaba un evento sobre discapacidad, no aparecía gente con discapacidad. Es decir, ¿cómo puede ser que vengamos aquí a hablar de discapacidad o diversidad funcional, mejor dicho, y no haya gente con diversidad funcional entre los ponentes o en el público? Entonces, de alguna manera, si se trabajan con ese tipo de cosas, hay que incluir a la gente que tiene esas experiencias o que sabe, porque al final son ellos los que te van a dar esa otra visión. En primera persona. En primera persona, claro, que es eso lo que de alguna manera nos estamos perdiendo. Tampoco estoy de acuerdo porque hay algunas iniciativas que abogan por, como no nos han incluido en los espacios, pues ahora creamos nuestros propios espacios y excluimos al resto. Yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Yo creo que el camino está en la colaboración y en inclusión de todas las partes, porque todas las partes al final son las que suman. Si yo ahora me posiciono y digo, no, yo ahora creo talleres solo para negros, porque al final estoy harta de que venga aquí fulano y me dé su visión eurocéntrica, colonial, bueno, pero es que eso, entonces te vas al otro lado. Entonces yo creo que al final la clave está con trabajo desde la inclusión de todas las partes y a la hora de hacer talleres y generar algún tipo de dinámica de ese tipo, pues al final hacerlo de esa manera. Yo, en mi opinión, tampoco te digo dentro de mi experiencia. No sé si Juan a lo mejor tiene alguna otra. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de que los espacios tienen que ser compartidos, porque al final no sirve de nada que yo luego me aísle ni nada, sino que compartamos todos juntos y al final todo se basa en eso. Los mitos y todo se desaparecen cuando tú estableces una relación personal con alguien, ¿no? Claro. Entonces yo no sé cómo se trabaja en las familias, pero es muy enriquecedor conocer a alguien que te apunte otro punto de vista y no sé, sinceramente no sé cómo se trabaja con niños adolescentes ese tema de apertura de mente, ¿no? Porque no sé cómo un padre le puede decir a un hijo, uno, el pensamiento crítico y segundo, apertura. O sea, no todo lo que te dicen, sobre todo en la época en la que vivimos, es verdad. Así que ten un poco de pensamiento crítico y estate abierto a que la persona que conozca igual no es como te lo han contado ni en la tele, ni en los libros, ni en nada. O sea, de verdad conoce a esa persona y no tengas prejuicios de esta persona es pobre o esta persona me va a robar o esta persona no abre. O sea, apertura y pensamiento crítico. ¿Cómo trabajarlo? Lo ignoro, la verdad que lo ignoro. Tú pones las pautas necesarias. No, por ejemplo, se me ocurre que funciona muy bien hacer una pregunta, ¿no? La típica pregunta marcada por el estereotipo, esperar una respuesta y luego encontrarte con el opuesto, ¿no? Decir, ¿qué piensas tú que yo qué sé, cómo crees que es África? ¿O qué conoces de África? O en concreto de Guinea Ecuatorial, tal, y que te dé una opinión marcada un poco por lo que sabe, porque sabrá algo sesgado, ¿no? O marcado por el estereotipo, lo que se muestra en la tele o lo que le han contado, y de repente venir alguien de allí o de primera persona y decir, pues mira, ¿sabías esto? ¿Sabías esto otro? Mira, te voy a contar mi experiencia, pues yo soy como tú. Yo también, ¿sabes? Cosas así funcionan muy bien también, que trabajo con niños y adolescentes, porque al final trabajo con la música, con dinámicas, o sea, no tanto en plan aleccionamiento de tú tienes, sino que sea algo natural, ¿no? De trabajo en grupo, yo creo, trabajar en grupo sobre una dinámica y haciendo preguntas disruptivas y luego integrar a todas las partes, obviamente, incluir a todas las partes, que mañana tengo con incluir a todas las partes. Entonces y en este caso
que trabajen los padres con los chavales también, ¿sabes? En incluir a los padres en esas dinámicas, porque a veces los niños piensan como piensan porque los padres piensan así. Creo, ¿eh? No Claro, por sé. eso la necesidad también a los padres y a las madres. Claro. Chicas, o sea, está siendo súper interesante. Creíamos que esto iba a durar 45 minutos y casi llevamos 1 hora y media. O sea, a mí se me ha pasado. Lo digo porque ya sabéis, a las 8 tenemos que ir a aplaudir. Entonces, Sí. ¿qué os parece si rápidamente cerramos si os parece, como unos puntos de ¿no? Vuestros puntos más importantes de lo que hemos tratado, o lo queréis transmitir, o un mensaje que queráis dejar, así como cortito, que digáis cada una de las dos, ya como para despedida, ¿no? De cierre y englobarlo todo. ¿Qué os parece? A mí se me ha pasado volando, son casi las 8. Ya, también. Yo nada, agradeceros mucho por invitarme, porque la verdad que no conocía ni algo intercultural ni el movimiento de la diversidad de libros. Entonces, estoy muy contenta de ver que hay gente implicada, que yo siempre abogo mucho por la educación, tanto en... Joder, claro, se me olvidan las palabras, ¿eh? Tanto en la educación pública, porque es verdad que yo he crecido en una educación en que no se ha enseñado en la diversidad, en que no se ha representado en las aulas ni el profesorado, y entonces para mí es gratificante, o sea, estoy contenta de ver que poco a poco hay más iniciativas, hay más gente involucrada y como que de vistas al futuro, pues es como una visión optimista de que poco a poco pues nos estamos informando más de estos temas, nos estamos educando y creo que es el camino, o sea, creo que es el camino para una sociedad más justa y que se reconozca la diversidad como algo normal, o sea, es totalmente normal, no pasa nada. Sí, bueno, yo diría pues que si en nuestras historias no somos capaces de reflejar la diversidad del mundo que nos rodea, lo que estamos haciendo es distorsionar la verdad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser honestos y además creo que la diversidad está ahí, es decir, que no es que esté en un futuro, sino que la diversidad está a la puerta de cualquier cole. Lo podemos ver a la puerta de cualquier cole y creo que ese es el futuro y creo que es lo que nos enriquece como sociedad y lo que hace que nuestra sociedad sea bella, hermosa, rica y bueno, lo que nos queda. Así que nos preparemos para lo que vienen tiempos buenos. Pues chicas, muchas gracias a las dos por vuestro trabajo, por seguir ahí, porque sois una maravilla escucharos y una maravilla poder construir y hacer red, ¿no? Me alegro mucho de que además haya sido un momento donde os habéis encontrado también vosotras, porque esto es un poco aula intercultural, somos muchas personas, es por un lado toda la gente que está en el profesorado, en la enseñanza, que nos abre sus centros educativos, es gente que está haciendo un montón de proyectos en muchas partes. Somos muchas, aula intercultural, y os agradecemos mucho, mucho esta colaboración, esta celebración conjunta del Día del Libro en estas circunstancias un poco extrañas. Ánimo para todo el mundo, mucha fuerza y de verdad, viva vosotras y vivan los referentes que cambian el mundo y nos hacen soñar. Gracias. Gracias por todo. Bueno, pues a todos los que nos están siguiendo, también muchísimas gracias a todos. Habéis estado súper participativos y participativas. La verdad es que no sé si nos hemos dejado alguna pregunta, pero bueno, nos lo escribís si queréis y seguro que por redes sociales, que estamos a tope, tanto Juan como Alejandra os pueden contestar. Así que nada, chicas. Hasta luego. Adiós. Chao.